Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Esta noche quiero compartir un tema y no pretendo forzar nada. Creo que Dios, al formar este pueblo que no existía, que le costó la sangre de su Hijo, se llama la iglesia, y era un misterio que estuvo escondido, y hasta que Pablo lo da a conocer. Y Pablo en el libro de Efesios nos va a decir las razones por las cuales la iglesia existe. Es el cuerpo de Cristo, y si la iglesia existe, la única razón es para que Dios sea dado a conocer. Este trabajo lo tenía antes Israel. Israel le falló al Señor. Y el trato que Dios tuvo con Israel, lo cual vemos en Mateo 23, nos enseña de que nadie es indispensable en la obra del Señor. Dios quiso usar a Israel, Israel se rebela contra Dios. Ahora hay un paréntesis entre Dios e Israel, y Dios levanta un pueblo donde no existía, así como Israel. No existía Israel. Dios le prometió a Abraham, y Abraham le creyó, y nació un pueblo para Dios. Lamentablemente, como lo dije, este pueblo le falló a Dios. Momentáneamente está en stop Israel, y ahora Dios ha levantado un pueblo que se llama la iglesia. Nosotros, los que somos adquiridos por Dios por la sangre de su Hijo. ¿Y para qué existe la iglesia? La iglesia existe para poder realizar el mismo trabajo que tenía Israel, para que Dios sea conocido en tantos corazones que hoy en día rechazan el nombre de Cristo. Y ahí nos encontrábamos nosotros. Algunas veces nos hablaban de Cristo y le dábamos la espalda o lo marginábamos. Ahí estábamos nosotros. Pero fueron tan perseverantes en algunos casos que escuchamos y se generó fe de donde no había. La Biblia dice así que la fe viene por el oír. No hay salvación sin predicación. Y ese trabajo lo tiene que hacer la iglesia. Y de eso se tratan las misiones. De que la gente al escuchar la palabra de Dios pueda decir: ahora sí te conozco, Señor. De eso quiero compartir este mensaje. Los lugares celestiales. Vamos a orar. Padre, te bendecimos. Gracias una vez más por estar aquí en tu casa, donde se predica la palabra suya y donde muchas vidas han sido bendecidas y donde muchos siervos suyos han pasado por acá, y aquí mantienes, Dios, al pastor Hidalgo para continuar, Señor, desarrollando en esa confianza que usted ha depositado en él, compartir la palabra de Dios. Ayúdame, Dios, también a mí a compartir esta palabra. Te necesito, en el nombre de Jesús. Amén. La frase los lugares celestiales no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia, sino tan solamente en el libro de Efesios. En ninguna otra parte se menciona los lugares celestiales. Algunos se han atrevido, por lo que se encuentra en Efesios 6:12, separar lo que significa lugares celestiales con las regiones celestes. No estoy de acuerdo con ello, pero lo que sí tengo que decir es que Pablo es usado por el Señor para levantar una iglesia donde pocos o nadie hubiese ido. ¿Qué era Éfeso en aquel entonces? Era la cuna de la idolatría, donde había una diosa tan popular, donde se le veneraba y donde se practicaba cosas del ocultismo, las cosas diabólicas. Allí predicaba la palabra el apóstol Pablo. Hay un ministerio que se llama La Azotea. No sé si alguien escuchó este ministerio, La Azotea. Y este hombre le puso ese nombre a este ministerio basándose precisamente en lo que le ocurrió al apóstol Pedro. Pedro dice que sintió hambre y se fue ¿a dónde? A la azotea.
Y cuando estaba en la azotea, Dios le permite ver un lienzo. Y Dios le dice, mata y come. Él va a la azotea, sube y él declara algo que nunca tendría que haber dicho. Tu siervo nunca ha comido cosa inmunda. ¿Recuerdan la historia? Y Dios le dice, lo que Dios te da, tú no lo llames inmundo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era la enseñanza? Que ante Dios y en Cristo no hay acepción de persona. Pedro, como judío, tenía que atender una necesidad de un gentil. Había un gentil que tenía necesidad de Dios y no había quien. Y Dios empieza a obrar en el corazón de Pedro. Recuerden, Pedro recibe esta revelación, ¿dónde? En la azotea. De igual manera, Dios habla a Cornelio, y ustedes conocen la historia. ¿Dónde recibe esta revelación Pedro? En la azotea. Este hombre que crea este ministerio en la azotea, dice que lo llevan a un lugar alto de una ciudad X. Supongamos que fuese el Cerro San Cristóbal. ¿Alguien ha subido al Cerro San Cristóbal? Nadie ha subido. 1, 2, sí, qué tremendo, se divisa todo Lima. Entonces, este varón fue a un lugar alto, a un mirador, y dijo, y en este lugar, ¿cómo va la obra? Sí, allá hay iglesias. Y en este lugar, ¿cómo? También hay iglesias. Y en este lugar, ese lugar es terrible, ¿no? Es imposible. En ese lugar quiero predicar, porque en ese lugar también hay personas que necesitan de Cristo. Pero para que este hombre pueda ser motivado a predicar en ese lugar, tuvo que mirar toda la ciudad de lo alto. De allí que nace este nombre, el ministerio La Azotea. El libro de Efesios nos va a decir que usted y yo, que tenemos a Cristo, hemos sido bendecidos, no con alguna parte de esa bendición, sino se encarga Pablo de decir que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Busquen Efesios capítulo 1, el verso 3. Y en este libro vamos a recorrer los 5 versículos que hablan precisamente de estos lugares, a los cuales Pablo le llama lugares celestiales. Efesios 1, 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿Dónde hemos sido bendecidos? Yo voy a hacer preguntas y para no sentirme tan solo, ustedes van a responder. ¿Les parece? Ok. Dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Dónde hemos sido bendecidos? En los lugares celestiales. ¡Qué tremendo! Pero Pablo empieza bendiciendo al Señor. Él comienza a decir bendito. ¿Quién es bendito? El Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él empieza bendiciendo, reconociendo quién es Dios. Y después continúa diciendo que nos bendijo. Tiempo pasado. No es que nos va a bendecir, ya somos bendecidos. ¿Cuándo empezó esta bendición? El momento que nos rendimos a Cristo. El momento que usted y yo nos humillamos ante el Señor y le dijimos, Señor, entra a mi vida, te recibo como mi Salvador. Desde allí empezó esta bendición. Dice que nos ha bendecido el Señor con toda bendición espiritual. ¿Cómo qué? ¿Alguien se atreve a decirme una de esas bendiciones? ¿Cómo qué bendición hemos recibido al tener a Cristo? ¿Alguien puede decirme? ¿Perdón? El paquete de la salvación, ¿pero qué? ¿Perdón? Santidad. Para ahorrar tiempo. Hemos sido santificados, hemos sido perdonados, hemos sido hechos templo del Espíritu Santo, hemos sido adoptados, hemos sido justificados. Es decir, el momento que recibimos a Cristo, es decir, fuimos bautizados con el Espíritu Santo, fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Se hizo tantas cosas el Señor que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nuestros cuerpos se convirtieron en templos del Espíritu Santo.
Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Como dice Pablo en Colosenses 2:10, en Cristo estamos completos, no nos falta nada. Hemos sido bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Con toda bendición espiritual. Y le pregunto una vez más, ¿dónde hemos recibido esa bendición? Dígalo pues, en los lugares celestiales. No lo estoy diciendo yo, ahí está la Biblia. Quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En el original no aparece la palabra lugares. Es decir, no está hablando de un lugar geográfico, donde queda Palmas Reales. Yo cuando doy una referencia, ¿por dónde vivo? Por las palmeras. Y yo les digo, hay una iglesia allí. Justamente una cuadra antes de llegar, si viene de la municipalidad, una cuadra antes de llegar a la universitaria, a la izquierda está ahí un enrejado, un edificio, ahí está la iglesia. Lugar geográfico. Los lugares celestiales no es un lugar geográfico. No podemos decir queda allí en la esquina, a la derecha, al fondo. No. ¿Qué son los lugares celestiales? Bueno, en su momento vamos a ir viendo, pero lo que sí podemos decir con referencia que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual es que hoy en día mucha gente está muriendo ignorando que su deuda está cancelada. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende eso? La gente se está yendo al infierno ignorando que su deuda está cancelada. Por no recibir el regalo que Dios ofrece en Cristo, la gente se va al infierno. Pero ¿de quién es el trabajo de pasarle la voz a las personas sin Cristo? ¿De quién es el trabajo? Del pastor, los diáconos y sus ayudantes, ¿verdad que sí? ¿Aló? ¿De él es el trabajo? Es de la iglesia. Es de la iglesia. La iglesia tiene que pasar la voz. La iglesia recibió la comisión de hacer misiones. ¿Y qué es hacer misiones? Decirle allí a la bodega de la esquina, oye, Cristo te ama, recibe a Jesús. Tu vida sin Cristo está en riesgo. Lo puedes hacer aquí, allá y más allá, porque esa es la orden del Señor. Podemos hablar de Cristo, que es lo que Dios siempre quiso, que el mundo pueda conocerle. Ese trabajo se lo confió a Israel, falló. Ese trabajo ha sido trasladado a la iglesia del Señor. Se cuenta que había un hombre que lamentablemente desperdició su vida. Y se publicó en un periódico popular que se buscaba una persona que lamentablemente para él, porque muy tarde habían dejado una herencia y cuando lo encuentran muerto. Justo muere un día antes que él sea hallado. Se había dedicado a las drogas, no es algo ficticio, es real. Y total que esa noche, una noche muy fría, y la cosa es que él murió. Lo ubicaron muerto cuando este varón tenía para su beneficio una herencia. Lamentablemente, muchos cristianos viven en esa condición espiritual. Habiendo sido bendecidos con toda bendición espiritual, no se me ofenda, pero se vive en una vida de miseria espiritual. Y Dios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. El segundo versículo, el verso 20, dice Efesios 1:20, la cual operó en Cristo, resucitándole a su diestra, ¿dónde? ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué pasó en los lugares celestiales según este verso? Dice la Biblia, un poder
El verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo. ¿Qué pasó con ese poder? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra, ¿dónde? ¿Dónde está Cristo sentado? ¿Dónde se manifestó ese poder? ¿Dónde? En los lugares celestiales. Y como le dije, no es un lugar geográfico, sino es una dimensión espiritual. Y estamos viendo que en esta dimensión espiritual hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, y que en estos lugares está la presencia de Dios, está Jesucristo, está el poder de Dios, y está todo para que podamos ser bendecidos en los lugares celestiales. El capítulo 3, el verso 10. El capítulo 3, el verso 10. ¿Para qué están sucediendo todas estas cosas en los lugares celestiales? Desde el verso 8, para entenderlo un poquito más, Pablo habla y dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. El misterio escondido desde los siglos, algo que no se conocía. ¿Qué era este misterio escondido? Lo dice el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? ¿Por medio de quién? De ese misterio escondido. Y Pablo está diciendo que es la iglesia. La iglesia tiene que dar a conocer ¿a quiénes? Allí lo dice, ¿a quiénes? A los principados y potestades. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Quiere decir que en los lugares celestiales también está la jerarquía diabólica. Pablo empieza este ministerio en Éfeso, donde Satanás era invocado, donde mucha gente compraba templecillos a Demetrio para adorar a la gran diosa Diana. Allí es donde Pablo, con la ayuda del Señor, predicando, gente se convierte, y el libro de Hechos 19 dice que Demetrio lanza su voz de protesta porque su negocio se venía abajo. ¿Cómo no se va a venir abajo? Si antes vendía cualquier cantidad de templecillos, y ahora como la gente se estaba convirtiendo, ya no están adorando a Diana. La gente que se convierte adora al Cristo de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? De allí nos sacó el Señor. Quizás alguno de ustedes usaba su hábito, su detente, su cordón, tantas cosas. De allí me sacó el Señor. Pero es la iglesia la que tiene que anunciar que ese es un Cristo que no es de la Biblia. Hay falsos Cristos. Hay Cristo que hay que cargarles, pintarles, ponerle dinero. No estoy hablando cosas que no existen. Yo he participado de eso. En las provincias se practica ese tipo de idolatría. Y ahora las provincias se vinieron a Lima, y en Lima se practica todo eso. La gente no quiere soltar a este Cristo. ¿Sabes por qué? Porque este Cristo le permite vivir en su propio pecado. Así que no quieren cambiar a ese Cristo, porque si conocen al Cristo de las Biblias, ellos van a tener que renunciar a todas esas cosas. ¿Cómo se empieza este tipo de idolatría? Se empieza ecuánime, ¿me entiendes? El líder religioso lanza su bendición 6, 7 de la mañana. Fiestas costumbristas. Se empieza invocando el nombre de Dios. Y vas a una casa, te dan licor, te dan comida, y así vas de casa en casa. Y cuando llega al final del día, ya nadie sabe quién es. Pero se empezó muy bien, se empezó con religión.
y se terminó en cosas inmorales. De allí nos sacó el Señor, de allí me sacó el Señor. Yo les estoy diciendo algo que yo practicaba, pensaba que estaba bien, hasta que alguien me habló la palabra de Dios y pude conocer al Cristo de la Biblia. Pablo levanta con la ayuda del Señor una iglesia en ese lugar inmoral, la iglesia de Éfeso. Dice la Biblia que había un tal Esceva, un hombre religioso, tenía a sus hijas y ellas eran entregadas a practicar el exorcismo. ¿Me entiende? Entonces, Pablo no se atemoriza, Pablo sabe quién vive en él y con el poder del Señor levanta un pueblo del Señor en este lugar lleno de idolatría. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios está interesado en toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene interés en todo el mundo. Y ese es el trabajo que Dios trasladó de Israel, se lo trasladó a la iglesia. El verso 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¡Qué tremendo! Entonces no solamente está Dios, no solamente está Cristo, no solamente está la iglesia, en los lugares celestiales también está la jerarquía diabólica. ¿Cuánta gente ha sido rescatada de poder seguir tras los pasos de Satanás? Ustedes, no es nada nuevo lo que digo, pero hay grupos musicales que invocan el nombre de Satanás. Hay iglesias donde se adora a Satanás. Y nosotros tenemos que compartirles la palabra de Dios porque no existe salvación sin predicación. Y en estos lugares celestiales también están, como lo dije, esta jerarquía diabólica, principados y potestades. La iglesia del Señor tiene que compartir que en Cristo hay salvación. No solamente ha sido el interés de Dios en esta época de la gracia, siempre fue el deseo de Dios. Recordemos tan solamente David y Goliat. ¿Qué viene a nuestra mente cuando pensamos en David y Goliat? El bajito, el alto, la onda, que ganó David, el alto fue vencido. Pero no, allí también vemos ahí vemos ese espíritu misionero de nuestro Dios. Porque cuando David escucha que ese gigante ofende al Dios de los ejércitos, David le dice: tú vienes a mí con lanzas y jabalinas, pero hoy todos sabrán que hay Dios en Israel. Y los filisteos supieron que hay Dios en Israel y que Él es inigualable. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere darse a conocer a toda la humanidad y no solamente fue su sentir hoy, sino ha sido por siempre. Y vemos allí misiones también entre David y Goliat. La reina de Saba se quedó impresionada por la sabiduría que había en Salomón. ¿Recuerdan la historia? Saba, la reina, se queda impresionada por la sabiduría. Y ella va a tener que decir: no hay Dios como tu Dios. Una mujer gentil reconoce que Jehová de los ejércitos es inigualable. Nabucodonosor, quien tuvo que hasta perder el entendimiento, se volvió loco porque ofendió al Señor. Y su razón le fue devuelta cuando reconoció, se humilló ante el Señor. No hay Dios como el Dios de los hebreos. Dios siempre ha querido darse a conocer a toda la humanidad. Ese siempre ha sido el deseo del Señor. Cuando Josué cruza el río Jordán, y en el capítulo 4, el verso 23, Josué 4:23, dice la Biblia:
porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros, hasta que pasamos, para que todos los pueblos, ¿qué dice? Para que todos los pueblos de la tierra, ¿qué cosa? Conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Dios tiene interés en todos los pueblos, y todos los pueblos, todas las etnias, todas las naciones tienen que conocer al único Dios vivo y verdadero. La historia de Naamán, ese general, le agarró una lepra, ¿recuerdan la historia? Y él, habiendo tenido esos ríos, no recuerdo Habana y no me acuerdo el otro río que habían ahí en su ciudad, le dice el siervo del Señor: vete al río Jordán y báñate 7 veces, zambúllete. Y pareciera que el río Jordán se parecería al río Rímac o al río que está acá en Chillón. No, porque Naamán se expresa feo. Este río todo sucio, me hubieras dejado allá. Si se trata de bañarse, lo hubiera hecho en mi río. No se trataba de río, se trataba de obediencia. Si Él lo dice, tenemos que obedecer. El poder no estaba en el río, el poder estaba en la obediencia. Hasta que un siervo de Naamán le dice: Señor, ya no la hagas larga, báñate ya, no pierdes nada, báñate. Ya, pues bueno, y se zambulle a la 1, no pasa nada, a las 2, nada. Y cuando se mete en la 7ª vez, su piel dice que queda como la de un niño. No por el poder del río, sino por la obediencia. ¿Saben lo que dice Naamán? Ahora conozco que no hay un Dios como el Dios de los hebreos. Es único. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que le ha dado razón a nuestras vidas. Eso es misiones. Hablar a otros de Cristo. Estuvimos orando como 41 años por mi hermano Jorge. 41 años. Que conocía a todos los pastores que pasaron por el bosque. Tenía más amigos que yo, creo, porque le gustaba jugar pelota. Íbamos todos los lunes a jugar pelota. 6 meses antes de que él muera, 6 meses antes, tuve la bendición de llevarlo a los pies de Cristo. Ganó el Señor. Mi hermano dijo: ahora conozco al Dios verdadero. De eso se trata, de que la gente pueda declarar con su voz y su vida ser transformada: te recibo como mi Salvador. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿quién lo tiene que hacer? ¿El pastor y los más allegados a él? No. La Biblia dice que la iglesia tiene que dar a conocer a todas las personas que existe un Dios único y verdadero. A pesar que allí estén las huestes de maldad, principados y potestades, y eso no nos tiene que atemorizar, porque allí también está la presencia de Dios, está Cristo, está su poder y está la iglesia para poder salir victoriosa con la bendición que Dios nos ha dado, con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales para que podamos glorificar su nombre. Vivir sin Cristo es vivir en riesgo. Cuando tenía 19 años, yo iba a la cama y siempre me ha gustado pensar en Dios. Y con 19 años y no conociendo la verdad, yo recuerdo que me daba temor cada vez que llegaba la noche, porque pensaba en la muerte. Yo decía: me han hablado del infierno y yo seguro me voy al infierno, pero ¿cómo escapar de ese lugar? Les estoy contando lo que pasaba en mi vida. Y hacía calor y yo me tapaba todo, atemorizado.
Y ya cargado de ese temor hasta que me quedaba dormido, y cuando hacía así, la luz del nuevo día. El día te trae seguridad y alegría. ¿Te has dado cuenta? El día, llegó el día, la luz del día. Y hasta que empezó el día y nuevamente la noche y así. Hasta que se cumple en mi vida, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O como dijo Jesús en Juan 5:24, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Hasta que entendí eso. Pablo dice algo similar en Efesios 1:13, habiendo oído y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras. ¡Wow! He sido sellado. ¿Cuándo fui sellado? Cuando oí y creí. Esa es la bendición que he obtenido, que hemos obtenido el momento que recibimos a Cristo. Pablo levanta una obra en un lugar donde había prácticas diabólicas y Dios bendijo. Y dice que en esos lugares hay bendición, hay poder y está también el enemigo de Dios. Y termino con este texto, el capítulo 6, el verso 12. Capítulo 6, el verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes, en esos lugares celestiales. Es decir, mira a la persona que está a tu lado, mírala. No es tu enemigo, tu lucha no es con esa persona, tu lucha es espiritual contra el enemigo de Dios que se llama el diablo, Satanás y sus huestes. Contra él es nuestra lucha. No es contra sangre y carne, no es contra nuestro prójimo. Tenemos una lucha contra el enemigo y él sabe cuáles son nuestros deseos pecaminosos y nos las pone allí en bandeja. Se la puso a Jesús, tentó a Jesús. Si Jesús fue tentado, ¿cuánto más nosotros? El diablo sabe que si usted y yo crecemos, es una amenaza para él, porque a medida que crezcamos, otras personas van a conocer a Cristo. Es lo que no quiere el diablo. Nuestra lucha no es contra nuestro prójimo, nuestra lucha es contra el diablo. Y este trabajo, ¿quién lo tiene que hacer? De dar a anunciar al mundo que existe un Dios vivo y verdadero. ¿Quién lo tiene que hacer? La iglesia, la iglesia. Termino con este texto. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo. El capítulo 21. Mateo capítulo 21. El verso 43. Había un hombre, padre de familia, tenía una viña, así que plantó y la cercó, la arrendó y le dio trabajo a los labradores y les da instrucciones y de cuando en cuando mandaba a sus cobradores porque lo había arrendado y tenía derecho porque era el dueño. Y dice que el verso 34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Así trataron a los siervos de Dios. Ese padre representa a Dios mismo, ese hombre, padre de familia. El verso 36, se envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. A través de la historia bíblica, muchos siervos del Señor murieron en manos del mismo pueblo de Dios. Saúl mata a 300 sacerdotes y muchos profetas murieron por la causa del único Dios vivo y verdadero. Murieron. Y Juan 1:11 dice, los suyos vino, ¿y qué dice? Los suyos no le recibieron. ¿Y qué dice esta parábola? Este es el hijo. Vamos a matarlo y nos apoderamos de todo. Eso hicieron con el hijo.
Así trataron a los siervos del Señor. Verso 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿Quién vosotros? El auditorio de Mateo son los judíos. El reino de Dios ha sido quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Ese trabajo que era para los judíos ha sido dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Quién es esa gente? ¿Quién es esa gente? Es la gente que Pablo hace alusión en el capítulo 3, ese misterio escondido, la iglesia del Señor, ahora recibido en confianza, dar a conocer al único Dios vivo y verdadero. Dice la Biblia, el trabajo que tenían que hacer los judíos ha sido dado a gente que produzca los frutos de él. Dios ha confiado este digno trabajo a la iglesia. Dios ha confiado en ti. Dios nos ha confiado talentos, dones. Nos ha bendecido con tantas cosas. ¿Para qué? Para que su pueblo, su reino siga creciendo y la gloria se la lleve Él. Tenemos todo lo necesario. Así como nos hablaron de Cristo, es precisamente lo que tenemos que hacer. Hablarle a otra gente que existe solamente un solo camino. Hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Hay mucha gente que no lo sabe. Y nosotros tenemos que dar a conocer que existe un solo camino, el Cristo de la Biblia.